Bienvenidos a la clase de ejercicio en diabetes mellitus tipo 2 del Diploma en Fisiología Clínica del Ejercicio. Soy Edgardo Paso Díaz, kinesiólogo del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Bueno, en el día de hoy vamos a revisar varios aspectos de lo que es el efecto del ejercicio en la diabetes, pero también vamos a iniciar con lo que es la definición y el diagnóstico de esta patología. Vamos a ver un poco aspectos de la fisiología de la entrada de glucosa a la célula en ejercicio y qué es lo que pasa con las alteraciones generadas por la resistencia a la insulina en esos mecanismos y cómo el ejercicio es capaz de modificar ciertas vías para que podamos nosotros aumentar la captación de glucosa y finalmente incluso revertir algunos de los efectos provocados por la resistencia a la insulina. Así que iniciamos con la definición y el diagnóstico. Bueno, según la Asociación Americana de Diabetes, la diabetes tipo 2 se define como la pérdida progresiva de secreción de insulina por las células betas del páncreas, frecuentemente en base a la resistencia a la insulina. ¿Qué significa eso? Que hay un agotamiento y un agotamiento y una disminución en la secreción de las células beta del páncreas de la insulina respecto al estímulo principal que gatilla la secreción de esta hormona, que es el aumento de la glucosa sanguínea, la glicemia. ¿No? Y finalmente, en términos clínicos, ¿cómo se acuerda en este momento diagnosticar la diabetes en base a varios criterios que no son excluyentes entre sí? Si se cumple alguno de estos criterios, finalmente nosotros estamos hablando de la presencia de diabetes. El primero es tener una glicemia en ayuno que podamos medir en el plasma mayor a 126 miligramos por decilitro o mayor a 7 milimoles por litro. Y definiendo como ayuno la no ingesta de calorías por al menos 8 horas previas al examen. ¿Cuál es el segundo criterio? Es en una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Es en donde la persona recibe una cantidad estandarizada de glucosa que tiene que tomar durante un par de minutos. En este caso, la estandarización está dada por la Organización Mundial de la Salud y son 75 gramos de glucosa disuelta en agua, y pasado 2 horas se toma la glicemia nuevamente, y si ese valor de glucosa sanguínea 2 horas después de haber ingresado de estos 75 gramos de glucosa por vía oral es mayor a 200 miligramos por decilitro o mayor a 11,1 milimol por litro, nosotros estamos en presencia de un sujeto que presenta diabetes tipo 2. Otro marcador, esta vez un marcador sanguíneo respecto a lo que es la glicolización de la hemoglobina, nos dice que tener un número mayor a 6,5% en la hemoglobina glicosilada nos lleva a tener un diagnóstico también de diabetes. Y podemos sumar a estas distintas formas de diagnosticar diabetes cuando un paciente presenta síntomas de hiperglicemia o crisis de hiperglicemia y en una medición aleatoria presenta niveles superiores a 200 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Entonces tenemos varias formas de diagnosticarlo y finalmente podemos analizar varios aspectos que siempre van a estar relacionados con un mal manejo de lo que es la glucosa en sangre. Si nos vamos un poquito más atrás e intentamos definir los criterios en lo que podemos llamar la prediabetes o este estado previo de resistencia a la insulina que probablemente dé el paso a una diabetes, es que la cantidad de glucosa en ayuno que nosotros podemos medir en sangre, en plasma,
está dentro de los 100 hasta los 125 miligramos por decilitro, y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, o el GTT test, con valores a las 2 horas superiores a 140 hasta 199 miligramos por decilitro. En el caso de la hemoglobina glicosilada, valores que van del 5.7 al 6.4% de este parámetro en sangre nos van a hablar de también un criterio para nosotros estar hablando de que un sujeto presenta una prediabetes. Bueno, tan importante como la diabetes es también la sospecha que nosotros podemos tener y finalmente los factores de riesgo que pueden estar asociados a esta enfermedad, dado que muchas veces la diabetes es una patología que no se presenta de manera aislada. Entonces, por lo tanto, algunos antecedentes respecto a la historia, como sobrepeso o obesidad, parientes que presenten diabetes, algunos tipos de etnia, específicamente los afroamericanos, los nativos americanos, los asiamericanos y los habitantes de las islas del Pacífico, pueden presentar riesgos mayores de diabetes mellitus 2. Las historias de algún tipo de enfermedad cardiovascular, hipertensión, niveles altos de colesterol, como se estarán dando cuenta, se asocian mucho a lo que es la aparición de la diabetes. Entonces nosotros deberíamos sospechar con estos antecedentes que podemos estar en presencia de una diabetes y deberíamos solicitar algún examen para empezar a clarificar los diagnósticos. Otros aspectos importantes son las mujeres con síndrome del ovario poliquístico, niveles de inactividad física que nosotros podemos objetivar mediante encuestas, por ejemplo, como el IPAC, para poder entender que el sujeto tiene una cantidad insuficiente de actividad física asociado básicamente a los criterios de la OMS, y otras condiciones que pueden estar asociados a la resistencia a la insulina, otros signos clínicos como obesidad severa, acantosis y entre otros. ¿Ya? Entonces necesitamos estar atentos a este tipo de antecedentes para poder entender un poco más si es que estamos en riesgo de padecer diabetes. Bueno, continuando, vamos a analizar lo que son los mecanismos de entrada de glucosa a la célula que están asociados a esta disfunción en la diabetes mellitus 2. Bueno, esto un poco lo revisamos anteriormente cuando vimos las hormonas relacionadas con la respuesta al ejercicio, en donde nosotros vamos a tener que en ejercicio tenemos un aumento en la captación de glucosa, una mayor entrada de glucosa a la célula, y eso básicamente se asocia a un aumento en la producción de la glucosa, mediada por las hormonas como ya lo vimos, el glucagón, por el aumento de las catecolaminas, ¿ya? Y eso nos permite mantener una glicemia que es constante en el tiempo. ¿Ok? Eso es lo que debiera ser de manera normal. Hay un aumento en la producción de glucosa, una mayor disponibilidad de glucosa a nivel de la sangre, pero como también la captación está aumentada, finalmente nuestros niveles de glucosa sanguínea tienden a mantenerse constantes, sobre todo en intensidades que son submáximas. Entonces, esta glucosa que va a estar en sangre disponible para poder realizar ejercicio tiene que atravesar desde lo que son los vasos sanguíneos distintas barreras para llegar finalmente a la célula muscular, en este caso, para ser utilizada. Y en este sentido, la glucosa tiene que salir del vaso y atravesar el espacio extracelular para, a través de transportadores específicos que van a estar en la membrana y bajo distintos, y no solamente bajo un solo tipo de transportador, sino que existen varios tipos de transportadores que van a facilitar la entrada de la glucosa a la célula. Y esta glucosa, como les decía, atravesando la membrana,
ya en el espacio intracelular necesita ser activada por la exoquinasa para convertirse en glucosa 6-fosfato y poder iniciar todo su tránsito a través de las vías energéticas. ¿Ya? Este es el paso, el camino que necesita recorrer la glucosa en lo que es el músculo. Entonces, uno de los mecanismos más importantes de entrada de glucosa a la célula es el mediado por insulina. Como ya vimos en ejercicio, la entrada de glucosa no está asociada al aumento de la secreción de insulina. De hecho, está inhibida la secreción de insulina a causa del aumento de las catecolaminas. Aún así, lo que nosotros podemos ver es que esta señalización que se da de manera normal en las personas que no presentan diabetes mellitus tipo 2 activa una serie de reacciones en donde se aumenta lo que es la cantidad de transportadores GLUT4 a nivel de membrana para facilitar la entrada de glucosa y finalmente lograr disminuir los niveles de glicemia que se encuentran elevados y que finalmente son los que gatillan el aumento de la secreción de esta hormona. Pero esta movilización de transportadores GLUT4 no está solamente asociada a la insulina. Entonces tenemos que entender que en la diabetes mellitus hay un aumento en los depósitos de lípidos y de ceramidas a nivel de la célula que van a impedir la correcta señalización de estas vías y finalmente van a alterar lo que es la entrada de glucosa a la célula y finalmente mantener lo que son los niveles altos de glicemia en sangre. ¿Cómo finalmente nosotros vamos a activar en ejercicio la entrada de glucosa? Nosotros vamos a presentar con el aumento en la contracción muscular aumentos en también la concentración de calcio intracelular. Estos aumentos en la concentración de calcio van a activar a estas proteínas que son las CAM quinasas, que en conjunto con la AMP quinasa, que va a estar aumentada en su actividad debido a la alta tasa de utilización de ATP y el consecuente aumento en la proporción de AMP y ATP, que va a activar de manera muy fuerte esta enzima que en conjunto y de manera redundante, podríamos decir, va a facilitar la movilización de vesículas con receptores GLUT4 a membrana durante el ejercicio. ¿Ya? Y esto es muy importante porque la insulina, como nosotros vemos acá, gatilla esta cadena de cascada, mejor dicho, de reacciones que van a movilizar a los receptores GLUT4, pero la AMP quinasa y las CAM quinasas, que están directamente relacionadas con la contracción muscular, generan esta vía alternativa de estimulación en la entrada de glucosa que es independiente de la insulina. ¿Ok? Entonces, en parte, el aumento en los flujos de glucosa durante ejercicio están relacionados con también la mayor cantidad de transportadores GLUT4 a nivel de membrana. Entonces estos transportadores GLUT4 a través que se posicionan en la membrana van a facilitar todo lo que es la entrada de glucosa y finalmente en ejercicio van a permitir que esta captación de glucosa esté aumentada, independiente, como les decía, de que los niveles de insulina en ejercicio máximo estén disminuidos. Entonces estos transportadores GLUT4 son centrales en lo que son estos flujos aumentados de glucosa, sobre todo durante el ejercicio, y como les decía, la síntesis y posterior movilización de las vesículas está relacionada con aspectos de la contracción muscular, como vimos anteriormente, el aumento de las concentraciones de calcio, aumentos en esta relación AMP-ATP y además
con sustancias reactivas del oxígeno y el trabajo mecánico, la deformación mecánica, que van a activar distintos genes para aumentar lo que es la producción de estas vesículas que presentan estos transportadores GLUT4 y finalmente nos van a ayudar a el aumento en lo que son los flujos de glucosa. Entonces el ejercicio de por sí genera esta vía alternativa y es una solución a los niveles aumentados de glicemia que nosotros podemos encontrar en los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, aunque lo que nosotros vamos a tener, que el sujeto va a tener resistencia a la insulina y también diabetes, el ejercicio físico, además de promover la movilización de las vesículas con estos receptores, estos transportadores, perdón, GLUT4, además va a activar todo lo que es el metabolismo a nivel mitocondrial para aumentar la utilización de sustrato energético, aumentar la utilización de glucosa, aumentar la utilización de grasas que nos van a permitir disminuir lo que son los, aumentar la sensibilidad a la insulina, que finalmente se va a traducir en una mejora en lo que es la patología de la diabetes mellitus 2. ¿Ya? Entonces, este transporte de glucosa, como les decía, se ve facilitado y un poco lo vamos a ver más adelante en relación a estos efectos que tiene el ejercicio. Bueno, estábamos viendo lo que podría ser una respuesta normal, la respuesta fisiológica de entrada de glucosa por mecanismos dependientes de insulina y mecanismos independientes de insulina. Bueno, entonces ya revisamos cómo finalmente la entrada de glucosa está mediada por un lado por la contracción muscular y por otro lado por la activación de la insulina y su cascada de señalización, y eso ocurre en los sujetos sin ningún déficit ni ninguna alteración en su sensibilidad a la insulina. Pero los sujetos con insulino resistente, finalmente el cuadro, y un poco lo que podemos anticipar de acuerdo a lo que ya vimos, a aumentos en la concentración de insulina son incapaces de responder, y finalmente tenemos es que toda la vía de señalización por un lado está alterada e inhibida por el aumento de la concentración de lípidos a nivel del músculo y también de ceramida, y además podemos ver cómo la contracción muscular tiene un rol que se mantiene, dado que funciona por mecanismos independientes a lo que es la insulina en el posicionamiento de los receptores GLUT4 a nivel de membrana. Entonces, esto finalmente lleva a reafirmar la importancia del ejercicio en lo que es el control de la glicemia, pero no es la única finalmente importancia, como vamos a ver, dado que además de toda la alteración que tenemos en la resistencia a la insulina, tenemos un aumento en el estrés oxidativo que va a afectar de manera directa a lo que es la función cardíaca, la función endotelial, que van a llevar a una disminución en lo que es la entrega del oxígeno, y finalmente esta disfunción que nosotros vamos a tener a nivel del músculo nos va a llevar a una disminución en la utilización que nos va a disminuir nuestra capacidad en ejercicio. Entonces es muy importante como no solo la diabetes se relaciona con esta alteración en lo que es el manejo de la glicemia, que un poco es cómo se diagnostica, pero en términos de la capacidad funcional, nosotros vamos a ver sujetos que tienen una menor capacidad física, y esa menor capacidad física está directamente relacionada con la patología y los distintos niveles que afecta en términos del aumento del estrés oxidativo, entre otras cosas. De hecho, es tan fuerte esta relación que nosotros podemos ver como una
disminución en la sensibilidad a la insulina se relaciona de manera directa con el consumo máximo de oxígeno. Entonces, sujetos que tienen mayor consumo de oxígeno son capaces de ser más sensibles a lo que es la insulina versus los sujetos que presentan menor consumo de oxígeno, que finalmente nos demuestra cómo la capacidad física y la capacidad cardiorrespiratoria en términos específicos es muy importante a la hora de poder entender cuál es la sensibilidad a la insulina que nosotros presentamos, y realmente nos entrega una herramienta para poder trabajar. ¿Ya? Y entonces, como les decía, este aumento en lo que son los lípidos en sangre, los triacilgliceroles, el aumento de la ceramida, nos va a acompañar, como ven acá, con una disfunción en lo que es la capacidad de la mitocondria de poder generar oxidación de glucosa, y finalmente nos va a llevar a esta acumulación, no solamente por la dificultad en la entrada de la glucosa a la célula muscular, sino que además una disminución en lo que es la síntesis de ATP producto de esta alteración mitocondrial. Y esta alteración mitocondrial no solamente ocurre a nivel del músculo esquelético, sino que esta difusión mitocondrial es compartida por muchos órganos en las personas que presentan diabetes mellitus 2. Y esta alteración finalmente va a llevar a aumentos en el estrés oxidativo debido a alteraciones en la proteínas desacoplantes que hay a nivel de la mitocondria. Ya no olvidar que uno de los mayores lugares en donde existe estrés oxidativo de manera natural, de manera normal, es la mitocondria, pero esta mitocondria disfuncional tiene o acarrea, mejor dicho, problemas y disfunciones en todos los tejidos que están relacionados muchas veces con lo que es el movimiento, ya el sistema cardiovascular, el sistema musculoesquelético, el sistema endocrino, el sistema digestivo y el sistema nervioso. Ven alterada su función mitocondrial en relación también a lo que es la diabetes mellitus. Entonces tenemos esta alteración que es multisistémica asociada a lo que es la diabetes. Lo siento por darles tan malas noticias, pero ahora viene la parte que finalmente nos interesa a nosotros y la que nosotros vamos a manejar y vamos a producir los cambios, cuáles son los efectos del ejercicio en esta modificación de la captación de glucosa en los sujetos con diabetes mellitus 2. Y fíjense, bueno, la primera, entre comillas, buena noticia es que la tasa de producción de ATP, nosotros la podemos ver con el aumento de la velocidad de recuperación de la fosfocreatina, ¿ya? Que tiene que ver mucho con la actividad mitocondrial. La generación de ATP a nivel mitocondrial se ve favorecida con lo que es el ejercicio, en este caso medido, como yo les decía, en un grupo control, un grupo sin diabetes. Fíjense que tiene una tasa de recuperación mucho más alta que los sujetos con diabetes mellitus 2, pero una vez que estos dos grupos son sometidos a ejercicio, podemos ver cómo los niveles que presentan no son estadísticamente diferentes, ¿ya? Entonces tenemos una mejora producto del ejercicio en relación a la producción de ATP, que finalmente nos habla de esta capacidad mitocondrial que estaríamos restaurando mediante el ejercicio. Cómo el ejercicio de alta intensidad, sobre todo el ejercicio cardiorrespiratorio, va a modificar lo que es la captación de glucosa, no solamente por la sesión de ejercicio, sino que durante el resto del día. Este es un monitoreo continuo de la glicemia, y podemos observar, como en el caso de este sujeto, como posterior a lo que es el entrenamiento físico asociado a intervalos de alta intensidad, como
los picos de glicemia que presenta y finalmente el área bajo la curva, nosotros podemos calcular que va a estar asociado a la cantidad de glicemia circulante en términos de todo el día, disminuye posterior a la aplicación de ejercicios de alta intensidad. Y si vemos que el promedio de concentración de glucosa disminuye de manera significativa posterior a lo que es el protocolo de ejercicio, entonces nosotros somos capaces de poder mejorar lo que es el manejo de la glicemia si realizamos entrenamiento físico que nos permita estimular el flujo de glucosa al músculo. ¿Y cómo vemos que se aumenta ese flujo de glucosa al músculo? Observando que los niveles de GLUT4 posterior al programa de ejercicio se ven aumentados. ¿Ya? Aquí tenemos la gráfica con los datos que se puede apreciar un aumento significativo en los transportadores GLUT4 cuando se analizan biopsias del músculo esquelético obtenidos después del entrenamiento. Aquí nosotros podemos ver la marca que nos muestra los niveles pre y los niveles post en dos sujetos de lo que son los transportadores GLUT4 a nivel de probablemente una biopsia muscular. ¿Ya? Entonces tenemos mejoras en el manejo de la glicemia, mejoras en la producción de ATP y también en este caso mejoras en la cantidad de transportadores GLUT4. Y esta mitocondria que dijimos que estaba enferma, esta mitocondria que estaba disfuncional, nosotros podemos también medir su actividad directamente con estas biopsias musculares y que finalmente nos muestran un aumento en la actividad de la citrato sintasa. La citrato sintasa es uno de las enzimas iniciales de lo que es el ciclo de Krebs y se encuentra dentro de la matriz mitocondrial. Y nosotros vemos cómo posterior al programa de ejercicio tenemos un aumento en lo que es la actividad y finalmente este aumento en la actividad conlleva a un aumento en la producción en el ciclo de Krebs de ATP. Por otro lado, la cantidad de proteínas que están asociadas a los distintos complejos de la cadena transportadora de electrones a nivel de la membrana interna mitocondrial también se ven aumentados. ¿Ya? En el caso del complejo 1 rozando lo que es un valor significativo, pero en el caso del complejo 2, el 3 y el 4 vemos cómo el tratamiento basado en ejercicio de alta intensidad finalmente logra este aumento significativo en los niveles de estas proteínas. Entonces podemos pensar en que el ejercicio es capaz de revertir esta disfunción mitocondrial de manera efectiva. Como nosotros, les mostré muchos gráficos asociados a figuras que miden directamente lo que es la cantidad de proteínas a nivel del músculo, pero en términos un poco más clínicos, ¿cómo lo podemos relacionar? Obviamente nosotros lo vamos a tener disponible para hacer mitocondrias, hacer biopsias a nivel muscular y medir la actividad mitocondrial o la de la cadena respiratoria. Pero fíjense que la reducción de peso inducida por ejercicio tiene mucho que ver con lo que es la resistencia de la insulina. Y fíjense que los sujetos que disminuyen más su peso posterior a un plan de ejercicio, una disminución de peso asociada a un plan de ejercicio, logran mejorar su sensibilidad a la insulina de manera importante. Los sujetos que disminuyen probablemente entre un 5 y un 10% lo que es su peso corporal, tienen unos aumentos muy importantes de la sensibilidad a la insulina. Entonces podemos decir que esta reducción de peso nosotros la podemos asimilar a una mejora probablemente en lo que es la resistencia a la insulina. Y si se fijan que esta misma disminución de peso
Si nosotros analizamos el área bajo la curva de las pruebas de tolerancia oral a la glucosa, que finalmente nos van a mostrar cuánta glicemia nosotros somos capaces de movilizar posterior a esta ingesta de 75 gramos de glucosa, se ven asociadas de manera positiva con lo que es la mayor pérdida de peso. Entonces la pérdida de peso estaría asociado a estas mejoras, por lo tanto estaría dentro de nuestro objetivo probablemente en los pacientes con diabetes mellitus 2, la baja de peso, porque esto está asociado a mejoras en lo que es la resistencia a la insulina. ¿Ya? Obviamente que la baja de peso facilita un montón de otros diagnósticos o un montón de otras patologías, pero aquí le estamos dando evidencia a lo que es la diabetes mellitus 2. Bueno, y un poco para cerrar, dado que vamos a hablar ya en la clase que sigue de algunos aspectos relevantes con lo que se refiere a la obesidad, que muchas veces está muy relacionado con la diabetes. Acerca de eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Bueno, cerrando un poco, la diabetes mellitus 2 es una enfermedad muy prevalente en Chile y en el mundo, que se evidencia con esta alteración del manejo de la glucosa y que provoca alteraciones que son multisistémicas. Y el mensaje para llevarse a casa es que finalmente el ejercicio puede revertir alguna de estas alteraciones que finalmente nos van a llevar a mejorar esta patología, independiente de lo que sería, por ejemplo, el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces es una herramienta más en lo que es el manejo de esta patología. Bueno, muchas gracias y continuamos con esta serie de clases en el Diploma de Fisiología Clínica del Ejercicio. Estamos en contacto. Hasta luego.